Bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en medio de la naturaleza. Me encuentro en el Monte de los Cerros y desde este sitio, esta montaña, aquí estoy en la cima, hay unas vistas muy bonitas sobre el Cerro del Viso, Alcalá de Henares, se ven hasta las 5 torres que dan a la Castellana. Es un sitio, la verdad, con mucha tranquilidad, rodeado de pinos. Y desde aquí os quiero compartir un pasaje de la Escritura. La verdad que os tengo que decir mucho y lo quiero hacer en poco tiempo, y es tanto que no sé casi por dónde empezar, pero como dice mi suegra, a lo hecho pecho. Entonces os voy a hablar de un rey de la Biblia, el primer rey. Una vez que hubo la división del reino de Israel en dos, está el rey del norte con 10 tribus y después el reino del sur con Benjamín y Judá, que ahí estaba el hijo de Salomón, Roboam. Y en el reino del norte, Jeroboam fue el rey. Todo pues por falta de sabiduría en el hijo de Salomón. Su padre fue el hombre más sabio que pisó la tierra, porque Dios le dio sabiduría, que él fue lo que le pidió para gobernar el pueblo. Dios le extendió un cheque en blanco, dime qué quieres que te dé, y él pues pidió sabiduría. Y fue lo que recibió, además de todo aquello, riquezas, estar por encima de sus enemigos, vencerles, y fue el reino de David y Salomón, podemos decir, que fue uno de los más grandes que hubo sobre la tierra, porque ahí estaba el Señor con ellos y todas las naciones venían de muchas naciones para conocer a Salomón y escuchar la sabiduría de Dios que había en él, ¿no? Qué bonito es tener sabiduría. Hay un pasaje de la Escritura que a mí me gusta mucho y siempre lo tengo presente en mi vida, porque creo que es o debe ser lo que los cristianos debemos dejar en herencia espiritual a nuestros hijos. Es el testimonio de nuestra fe, de nuestro caminar en el Señor, ¿no? A veces nos centramos en las propiedades, en el dinero, el que tenga, pero yo pienso, y por lo que vemos en la Biblia, que lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos es en Proverbios 22:1, que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro, ¿no? Entonces, eso es lo que es realmente importante, que dejemos un buen testimonio y un buen nombre y una buena fama, y que las personas, a nuestros hijos, los que tengan, amigos, familiares, pueden decir: esa persona vivió la fe, era fiel a Dios, guardó su palabra. Eso, la verdad, como dice la Biblia, es de más estima, más que las riquezas, que el oro y que la plata, ¿no? Entonces, a continuación, os quiero hablar un poco sobre Jeroboam, el primer rey del reino del norte, que para mí es un prototipo, como vemos en la Biblia, cuando el apóstol Pablo le escribe en su segunda epístola a los tesalonicenses, les habla ahí de un inicuo, ¿no? De una persona que va a obrar con una gran maldad e injusticia, ¿no? Y antes de ir a Primera de Reyes, capítulo 13, que está lo que os quiero comentar, pues sí, voy a ir a Tesalonicenses y aquí vamos a ver el apóstol Pablo lo que dice de esta persona, ¿no? Dice, primero en el verso 3 empieza: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto me recuerda a las palabras que hay en Corintios, que dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice él aquí, el verso 5, estoy en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, de una gran maldad, de una injusticia. Esto está hablando hace 2000 años el apóstol Pablo, pero hoy en día, con las televisiones, con la tecnología, estamos viendo en la televisión
como quieren restringir el teléfono a los jóvenes porque niños de 10, 12 años y 13 ven pornografía. Cosas impensables. En mi tiempo había una revista que se compraba, bueno, ya no quiero decir ni el nombre, no sé si existe, supongo, había cosas, pero es que hoy en día estaba la televisión, cuando yo nací, pues estaba pues gobernando Franco hasta pues los 10 años. En 1975 murió y yo nací en el 65. Entonces ahí había la primera cadena, la segunda, a las 12 se cerraba, pero ahora si te metes por la noche, no lo suelo hacer, pero no, porque no veo la televisión, excepto algún programa de informativo de economía, algo así, pero hay programas, por lo que me dicen, de sexo, de todo, ¿no? Hoy en día la maldad está más presente en la tierra que nunca, y por causa de ser grande la maldad, en tiempos de Noé, Dios trajo un juicio que acabó con toda la humanidad, excepto con 8 personas, que eran Noé, su esposa y 3 hijos y nueras, ¿no? Entonces, estamos viendo, por lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios, que sigue diciendo, en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces va a haber ahí un inicuo, una persona que se va a manifestar con una gran maldad e injusticia y que va a ir en contra que todo lo que se llama a Dios es objeto de culto. Y aquí dice en el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y dice el pasaje 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La mentira trae injusticia. Entonces, lo que aquí nos está mostrando el apóstol Pablo son también cosas que enseñó Jesús. Por ejemplo, si vamos a Mateo 24, Jesús aquí dice en el 22, y aquellos días, dice, y si aquellos días, en el 22, y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, los que somos salvos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el 25 dice, ya os lo he dicho antes. O sea que el Señor nos está advirtiendo que vendrán, harán grandes prodigios y señales y engañarán, si es posible, a los escogidos. Pero Él ya nos ha advertido. Después, en Juan 16, ahora estoy comentando lo que me viene a la mente, en Juan 16, vamos a buscar este capítulo, que Jesús antes, bueno, en el 15:27 dice, y vosotros seréis testigos también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el pasaje 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y después pasa al 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en el capítulo 16, uno dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces Jesús, en su Evangelio, nos dejó unas enseñanzas, unas advertencias, para que las tengamos en cuenta. Él aquí, en Mateo 24, 35, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Permanecen para siempre las palabras de Jesús, y siempre las tenemos que tener como una referencia en nuestra vida, porque se van a levantar falsos testigos, profetas, que van a torcer la palabra de Dios, van a tratar, como vemos en las sectas que hay, otras miles de sectas, que cogen una parte de la palabra, pues añaden lo que hombres dicen, pero que no concuerda con toda la enseñanza de la analogía de la palabra de Dios. Espíritus engañadores. Dice aquí el apóstol Juan, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Después aquí en el capítulo 5 dice, en el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso el apóstol Pablo habla en diferentes pasajes de liberar a la gente que está con el lazo del diablo. Y eso nosotros lo podemos hacer a través del mensaje del Evangelio, el poder de Dios en esa persona cuando cree, se arrepiente, recibe a Jesús como Señor y Salvador, rompe toda cadena y queda libre y ahora pertenece a Dios, ya no es esclavo del pecado, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. Entonces aquí estamos viendo del engaño, de los falsos profetas, de la mentira. Y Jesús en Juan capítulo 8, lo voy a buscar, en Juan capítulo 8 dice la palabra de Dios, dice, vosotros, dice en el 43 a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesús nos está enseñando cuál es la naturaleza del diablo, y es padre de mentira, y utiliza el engaño como fue con Eva. Él engañó a Eva. Esto lo vemos, vamos a ir a Timoteo, el apóstol Pablo lo dice en Timoteo, dice, en el primer capítulo, en primera epístola, capítulo 2, dice en el 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, ¿no? A través de los hijos que iba a tener Eva, iba a venir el Mesías, y creyendo en el Mesías, que fue la promesa del Génesis, que de la mujer, de la simiente, vendría un Salvador que destruiría a Satanás, a la serpiente. Como dice también en Hebreos capítulo 2, en el pasaje 14, dice, así que por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces él, a través de su muerte, de derramar, de entregar su vida, que nadie se la quitó porque Jesús nunca pecó, pues él, con su sangre derramada, es la que nos justifica nuestra fe en él y nos hace hijos de Dios y salvos y escogidos por Dios, elegidos por Dios somos también. Entonces,
en la palabra de Dios, aprovechando que estoy aquí en Hebreo, dice en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo nos hizo el universo. Y dice aquí, el cual siendo el resplandor, estoy en el pasaje 3, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesús no es un ángel, Jesús no es un hombre, Jesús es Dios hecho hombre. Como hombre tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Unos dicen que Adán es Dios, los mormones y los testigos de Jehová que Jesús es un ángel, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, como vemos aquí en este capítulo, ¿no? Entonces vemos que en el mundo hay muchas enseñanzas, porque aquí está diciendo que Dios en los postreros, últimos tiempos, ha hablado a través de Jesucristo y la revelación final, perfecta, completa, está en Jesucristo y en su Evangelio y lo que tenemos en la Biblia. Por eso que cuando vienen espíritus, como hemos visto, probad a los espíritus, el espíritu está en las personas y estas personas hablan con una influencia de Satanás, las tenemos que probar si lo que están diciendo está en la palabra de Dios, como hacían los cristianos de Berea. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nuestro apoyo, nuestro fundamento para los tiempos que estamos viviendo y las señales que va a haber y todo, tiene que estar siempre fundamentado en la palabra de Dios. Hay un pasaje, vamos a ver así, que está en Lucas, en el capítulo 5, cuando Jesús manda a Pedro y a otros discípulos que boguen mar adentro, porque toda la noche no habían pescado nada. Y en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí, en tu palabra. Entonces dice aquí, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando obedecemos a la palabra de Dios va a haber resultados, va a haber fruto, porque la palabra de Dios tiene poder. Sus promesas son siempre el sí y el amén. Y hay algo imposible, que Dios mienta. Entonces, esa va a ser nuestra fortaleza, nuestra garantía, firme en la fe, en su palabra, en lo que nos enseñó Jesús, será salvo. Jesús también enseñó en Lucas que el que hace, aquí está en Mateo, después del Monte de las Bienaventuranzas, aquí es donde lo veo con más, cuando Jesús habla de los dos cimientos. En el capítulo 7 dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero el que oye, dice aquí en el 24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nuestra casa no tiene que estar edificada sobre nuestros pensamientos, nuestras capacidades, sobre lo que vemos, sobre lo que sentimos, experimentamos, sino que tiene que estar edificado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando, estando aquí, aprovecho que estoy en Mateo, en el capítulo 4, cuando el diablo tienta a Jesús, vemos que en las 3 tentaciones Jesús le dijo al diablo, aquí, le dijo, escrito está en el verso 4, no solo de pan vivirá el hombre. Después, cuando le dijo que se echara abajo, que los ángeles mandaría acerca de ti, que en sus manos te sostendrán, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor. En la primera fue uno que convirtiera las piedras en pan. Después, en la otra,
Jesús le dice en el verso 10, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Entonces Satanás ahí está utilizando la palabra de Dios, torciéndola, para que Jesús haga algo que va en contra de su carácter divino, naturaleza, peque, y entonces ya se acabe lo que es el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Entonces, esa es la naturaleza del diablo, que Jesús no llegara a cumplir su propósito. Leía en el devocional de ayer, en Hebreos, que Satanás tentó a Jesús hasta el final para que no se cumpliera el propósito, no llevara a cabo el cumplimiento del propósito de salvación, pero Jesús venció a la tentación, porque Él nunca pecó. Y aquí en Hebreos capítulo 2, verso 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados, ¿no? Y si nos vamos al capítulo 4, dice en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, cuando Jesús fue a la sepultura, la muerte no le podía retener las cuerdas de la muerte, porque Él no pecó y Él resucitó, y esto es la base de nuestra justificación también, porque si Jesús resucitó, nuestra fe no es en vana. Nuestra fe en Jesucristo es una fe que nos salva, es una fe que nos traslada al reino de Dios, que nos lleva a la presencia de Dios y que hace que el Espíritu Santo viva en nosotros, seamos templo de Él y podamos vivir una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí cómo Jesús está desenmascarando al diablo, como he comentado en Juan 8, 44, antes os he leído aquí, que nos está diciendo que es padre de toda mentira, nos está poniendo al descubierto la verdadera naturaleza del diablo. Antes os he comentado que el apóstol Pablo dijo que no ignoramos sus maquinaciones, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y entonces aquí en el 44 él le está desenmascarando, porque, como os he dicho hace un momento, él le está diciendo a Jesús que se tire de un pináculo y que Dios coge la palabra, mandará a sus ángeles, como está escrito. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, que cualquier persona en el mundo, ¿no? Entonces él va a tratar de torcer, como vemos con el apóstol Pedro en su segunda epístola. Entonces vemos aquí como el apóstol Pedro, y ahora vuelvo a Eva, porque esto va a tener una conexión con Eva, dice el apóstol, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estoy en el capítulo 3, verso 15, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Inicuos, que no hay iniquidad, son personas que viven haciendo la maldad, la injusticia, engañadores. No caigáis, dice aquí una advertencia, ¿no? Pone como referencia por el error de inicuos. Entonces vemos que tuercen, que tratan de engañar, que son influenciados por Satanás. Y él dice aquí también, habla aquí en el capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y antes dice, la base de nuestra fe cristiana como cristianos, dice
en el capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos la palabra profética, que es la Escritura, el Evangelio de Jesús, toda la Biblia, los 67 libros que componen la Biblia, es la palabra profética. Y dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, dice en el pasaje 21, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no se puede interpretar libremente, sino que tiene que ser en todo el contexto de la Biblia. Una doctrina tiene que en toda la Biblia respaldarse y decir lo mismo. Sabemos que hay aparentes contradicciones que cuando las estudiamos a fondo desaparecen. Y hay cosas que las entenderemos cuando estemos con el Señor. Pero cuando la palabra habla claro, no robar, no matar, nos dice dónde está la verdad, nos habla de Satanás, de su estrategia, de sus artimañas, nos habla cómo tenemos que vivir agradando a Dios, cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios, que es la columna, el baluarte de la verdad, cómo tenemos que conducirnos en la iglesia, cómo tenemos que actuar con nuestro prójimo, hacia nuestros gobernantes. Entonces, ahí todo lo que tenemos de la palabra de Dios es claro. Lo que pasa es que la gente se va a veces a cosas, indoctos y personas que tuercen la Escritura, que no la han estudiado, no han estado en un seminario, no han tenido un estudio profundo, sistemático, teniendo en cuenta el lenguaje figurado, el significado de las palabras individuales, los textos paralelos. O sea, hay una serie de cosas dentro de la Biblia que se llama la ciencia de la hermenéutica, que nos proporciona unas claves para que interpretemos correctamente la palabra de Dios. Hay unos parámetros como es el contexto inmediato, el cercano, el lejano, el significado de las palabras individuales. O sea, entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, y que Dios no puede decir una cosa sí y otra no, sino que todo lo estamos viendo en toda la analogía, unidad doctrinal de la Biblia. Entonces aquí vemos, ¿no?, que el apóstol Pedro antes está diciendo en esta carta, dice en el capítulo 1, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como también nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, que es lo que nos ha dejado aquí en sus dos cartas, ¿no?, para que no seamos engañados por el diablo. Estamos advertidos para cuando veamos una señal, saber que si eso es de Dios o no es de Dios, ¿no? Porque él mismo aquí en esta carta nos muestra señales que van a acontecer y dice en el pasaje 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Entonces él ahí nos muestra cosas que van a pasar en este mundo, ¿no? Como cristianos tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Y lo que Dios nos muestra y lo que Dios nos enseña y que ahora vemos en la luz cuando estemos en tinieblas, en momentos de oscuridad, pasando por pruebas, por dificultades, no tenemos que negar lo que hemos recibido en la luz. Hay una palabra en el profeta Isaías, que está en el capítulo 50, que es muy esclarecedora, ¿no? Si tenemos que pasar por momentos de oscuridad, pues esta palabra, me encanta Jeremías y también Isaías. Y ahora aquí en Isaías os voy a leer en el capítulo, vamos al 50, dice, pregunta, ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas, pues a pesar de que no veamos luz, confiemos en el Señor. Apoyémonos en su palabra, porque la Biblia dice en Romanos que el que creyere en él no será avergonzado, ¿no? Entonces, Satanás va a tratar siempre de desviarnos,
que toda la humanidad, como dice en Apocalipsis capítulo 13, esté en el infierno con él, haciéndole compañía. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis. Dice el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que la hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y dice el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y la verdad que es terrible, ¿no? Todo lo que va a pasar y lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Ese poder engañoso, ¿no? Como vemos que Dios envía un poder engañoso. Antes os he leído en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, pues ahí vemos, ¿no? Ese poder engañoso. Y al principio os he estado comentando sobre el engaño de la serpiente y vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Es triste que la felicidad del ser humano duró solo un capítulo, porque en 3 vemos cómo Eva es engañada y Adán y Eva pues desobedecen a Dios. Y dice aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿ves? Está cambiando lo que Dios le dijo a la mujer. Está transversando, como hizo con Jesús en la tentación, la palabra de Dios. Pero hay una cosa significativa aquí, y es que la mujer añade a la palabra de Dios. Porque ella dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, estoy en el pasaje 3 de Génesis 3, no comeréis de él, sí, eso lo dijo Dios, ni le tocaréis, para que no muráis. Y Dios no dijo eso, Dios dijo que solo no tenían que comer. Entonces Satanás vio que había ignorancia en la mujer acerca de la palabra de Dios, y él ya se metió por ahí y les llevó a su terreno y acabaron pecando. Entonces vemos que ahora estamos viviendo unos tiempos donde cada vez el engaño es más evidente y se hace como normal. En políticos que dicen una cosa y después hacen otra. Ahí vemos, ¿no?, como el tipo, ¿no?, del anticristo. En gente, en personas, en todo tipo de personas vemos, ¿no? Gobernantes, en el día a día, ¿no? Como la mentira es algo que parece ya como si fuera verdad y la verdad parece como si fuera mentira, ¿no? Donde es muy fácil manipular a la gente. Hay un pasaje de la Escritura que está, vamos a Proverbios, vamos a buscar aquí en el capítulo 14, creo que es, dice, en el 14 sí, en el 15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, donde la gente cree todo. Y cuando se manifieste, como estamos viendo en la palabra, el inicuo, con esas señales y todo, pues mucha gente lo va a creer
y va a ir a por los que no creen, a por los cristianos evangélicos. Y vienen momentos muy difíciles, ¿no? Donde cada vez estamos viendo que están más cerca por todas las cosas que están pasando en este mundo, ¿no? Donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Esto está un poco en Isaías, ¿no? Se están cambiando los conceptos de las cosas verdaderas por la de la mentira. Entonces, al principio os estaba comentando que Jeroboam, el primer rey del reino del norte, es un tipo de Satanás. Y a mí a la mente, cuando estaba leyendo en Primera de Reyes 13, me venía pues este inicuo, ¿no? Las cosas que estaba haciendo él, cómo ha cambiado, como dice el apóstol a los romanos, que habiendo conocido a Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Lo voy a buscar en el capítulo 1. Dice aquí, para ser exactos, dice no, en el capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que vemos, esta perfección en la naturaleza, en los cielos, las montañas, pues nos muestra que lo ha hecho alguien. Estas pinceladas que vemos en el mundo están hechas por un creador que es perfecto, justo, bueno, bondadoso, que Dios es infinito, omnipresente, omnipotente, santo, justo. Lo vemos en las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí dice el 21, que habiendo conocido a Dios, dice, pues las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, a través de la creación podemos conocer a Dios. La revelación final y completa es a través de Jesucristo, porque Él dice en el capítulo 12, el que me ha visto a mí, ve al que me envió, de Juan. Entonces, a través de Jesucristo conocemos a Dios, y a través de la creación conocemos que Dios existe, que hay un creador que hizo todas las cosas, que hay una persona que tiene el control absoluto del universo. Y aquí dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y después en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Entonces vemos lo que trajo, ¿no? Cambiar la gloria de Dios, no darle gracias, cambiar la verdad por la mentira, acabaron deshonrando sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, en todo este comienzo, ¿no?, es el inicio lo que nos trajo el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y aquí, volviendo ahora y iniciándome de nuevo en el capítulo 13 de Primera de Reyes, vemos que Salomón, cuando fue viejo, amó a mujeres de otras naciones que no tenía que amar, que eso estaba en la ley de Dios, que ellos tenían que unirse al pueblo de Israel, tenían que casarse con personas que fueran del pueblo de Israel, ¿no? No podían casarse en yugo desigual, ¿no? Entonces aquí Salomón dice la palabra de Dios en el capítulo 11, que dice aquí, en el verso, dice aquí, en el 11, verso 1, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones
tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y bueno, dice aquí que en el verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astaró, la diosa de los Sidomios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice aquí que edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Bueno, es todo lo que dice, ¿no? Y dice en el verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y dice el 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No guardó la palabra de Dios. Y por no guardar la palabra de Dios, Dios dice aquí que y dijo Jehová a Salomón, por cuanto había hecho esto en ti y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y entonces esto se produce con su hijo Roboam, que no le valió de nada la sabiduría que tenía su padre para aprender y conducirse bien. Y entonces cuando se divide el reino, Jeroboam hace algo pues terrible, ¿no? Y aquí vemos un poco el tipo del hombre inicuo que ha de manifestarse, ¿no? Y entonces dice aquí en el capítulo 12, verso 25, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, es muy importante, él determinó en su corazón. Jeremías en el capítulo 9 dice, Jeremías, sí, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Es muy importante lo que dice aquí, que lo que a continuación nos va a mostrar la palabra de Dios es algo que sale del corazón de Jeroboam. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y después en el pasaje 10 dice: yo Jehová pruebo la mente y el corazón, para dar a cada uno conforme su camino y según el fruto de sus obras. Entonces al final, como escribe el apóstol Pablo a los Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que sembra el hombre, eso segará. Entonces al final vamos a recibir lo que hemos sembrado. Si es bueno, son galardón, cosas buenas. Si es malo, pues será conforme a las obras de cada uno. Si es de maldad, pues va a estar esa persona, si no se arrepiente en su vida, en la condenación eterna con el diablo y todos aquellos que no recibieron el Evangelio de Jesús. Entonces, volviendo aquí a Jeroboam, dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, porque Dios había establecido poner su nombre en Jerusalén, y ahí tenían que ir 3 veces al año todo varón. Entonces, para que el pueblo no volviera de nuevo a unirse con Israel, porque ahí estaba el templo, dice aquí el 27: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué curioso que cuando
el Señor, por mano de Moisés, saca con grandes señales y poder de Dios al pueblo, mientras está Moisés en el monte ahí recibiendo la ley, las tablas de la ley, Aarón manda a construir becerro. Entonces vemos que el consejo que tuvo que tener Jeroboam es, oye, los becerros, que son los que te hicieron salir de Egipto, son los dioses a los que tienes que honrar, un poco conectado con lo que os he comentado antes con Romanos capítulo 1, ¿no? Y ahí hicieron de nuevo 2 becerros de oro y dice al pueblo, y puso uno en Betel y otro en Dan, uno en el norte y otro en el sur. Y dice el 30, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y dice que también hizo lugares altos, constituyó sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, porque la tribu de Leví es la que Dios había constituido para que de ahí fueran sacerdotes, para llevar el arca, presentar los sacrificios. El sacerdote, el sumo sacerdote, tendría que ser de esa tribu. Entonces instituyó Jeroboam, esto en el 32, fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Bueno, aquí vemos, ¿no? Hasta que llega un momento que él, cuando se encuentra ahí ofreciendo sacrificios en los altares, vino un profeta joven, y yo le llamo el profeta rebelde, dice aquí, yo también añado y simple, porque antes he leído en Proverbios 14:15 que el simple todo lo cree. Y este profeta se presenta ante él, dice el verso 13:1, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, no propia, según lo que Dios le había mandado. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo, la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Os imagináis? Que hace así y que no puede. Entonces le dice al profeta que ore por él, y el profeta ora y su mano acaba siendo restaurada. Entonces le dice aquí después, le dice, el 6, dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová. Ha sido ordenado por palabra de Jehová, fundamento en la palabra de Dios. Él aquí, este varón de Dios, que no aparece el nombre de él, porque al final acaba desobedeciendo a Dios, siendo rebelde, y es matado por un león, le va bien cuando se está apoyando en la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Jesús dijo en Juan 8, 31, 32 a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, él hasta aquí está bien. Y entonces, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diese la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado, ¿no? Lo que os he leído, no comas pan, le dijo el Señor, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Si acaba aquí la historia sería maravillosa, pero había un profeta viejo que los hijos le contaron todo lo que pasó y este profeta fue en busca de esta persona y dice el dicho popular, que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y entonces este profeta al verlo le dijo que, dice, el 14, estamos en el capítulo 13, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú aquel varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el verso 18, y el otro le dijo, mintiéndole, y aquí es a donde vamos, ¿no? Que hay un poder del diablo engañoso, es padre de mentira. Entonces este profeta viejo le mintió. Y él, en vez de apoyarse en lo cierto, cuando antes he leído en Isaías, en el capítulo 50, ¿no? Que el que esté en oscuridad, que se apoye en la palabra de Dios, pues él en vez de apoyarse en lo claro, en la luz que recibió de Dios, él creyó la mentira, le dijo, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho venir, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciéndole, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y al final fue muerto por un león, ¿no? Y dice aquí, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Entonces vemos que este ejemplo de la palabra de Dios, de este varón de Dios, que era un varón de Dios y actuaba como un varón de Dios, hasta que se dejó engañar y antepuso la mentira a la revelación, a la palabra de Dios. Antes os he dicho en Hebreos capítulo 1, ¿no? Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en estos tiempos posteriores nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios ha hablado claramente. Tenemos su palabra, tenemos su luz y no podemos dejar que el enemigo, que el diablo, que otra persona que dice que tiene una revelación de Dios o por muchas señales que hagan, si contradicen la palabra de Dios, nosotros, como dice el apóstol Pedro en Hechos 4, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Fue lo que le dijeron a los religiosos que le habían apresado porque estaban anunciando el Evangelio. Pero el apóstol Pablo a los Gálatas les dice, en Gálatas, aquí está, les dice, en el capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. O sea, que aunque venga un ángel, la señal más grande que podamos ver, lo que puede hacer el diablo, como está escrito que va a acontecer, lo que ahora hemos recibido y vemos en la luz de Dios, tiene que permanecer con nosotros hasta el final de estos días o la manifestación de Jesucristo. En Mateo 24 dice que va a hacer señales que incluso a los escogidos puede engañar. Entonces, la palabra vemos, ¿no?, cuando dice el apóstol Pablo que no caigamos de la firmeza que tenemos en Cristo Jesús. También dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no?, en 1 Corintios. No. Entonces, nos tenemos que mantener en esa firmeza, en la verdad de Dios, y nunca dar lugar a la mentira. Y ser como los cristianos de Berea, que todo lo que
recibían del apóstol, lo contrastaban con la palabra de Dios. Y donde tenemos luz y tenemos claridad, no tenemos que dar lugar a la duda, al engaño y a la mentira, ¿no? Satanás, que se disfraza como ángel de luz, va a tratar por todos medios de apartarnos de Dios, de alejarnos de Él, de que no permanezcamos en la verdad. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y tenemos la verdad en nosotros y el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos que vienen, ¿no? Que la mentira se está extendiendo más que nunca, y yo estoy viendo que la gente del mundo está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Y cuando una persona está bajo la influencia de Satanás, es más fácil de engañarla. Está en ese lazo, pero Satanás va a tratar de llevarlos por un barranco, ¿no? Por el barranco de las señales, de la idolatría, de la mentira, para que estén con él eternamente en el infierno, condenados. Los cristianos tenemos la luz de Dios, la luz del Evangelio resplandeciendo en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Conocemos la verdad de Dios, pues mantengámonos ahí. Y veamos el ejemplo de ese varón de Dios sin nombre que habló de parte de Dios y 2 veces dijo lo que Dios le había dicho, y uno le aparece y cree antes la mentira que la verdad. Y está puesto ahí lo que le ocurrió a este varón de Dios sin nombre como ejemplo para nosotros, y también en ese momento para Jeroboam, Roboam y todos los de esos reinos, de esos 2 reinos, que tuvieran presente que como desobedeció la palabra de Dios ese varón de Dios, pues a ellos le va a acontecer lo mismo, ¿no? Que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Es lo que vemos en la palabra de Dios que antes os he leído en Jeremías 17, verso 10, ¿no? Y que pagará cada uno conforme su camino y según sean sus obras. Entonces, al final, tenemos estos ejemplos en la Biblia para que sepamos que si nos salimos del camino de Dios, que si cambiamos la verdad de Dios por la mentira, si no obedecemos a Dios, nos va a acontecer lo que le pasó a este varón de Dios, ¿no? Que al final no entró en el sepulcro de sus padres, no entró en el reino de Dios por desobediencia, sino quedó desechado. Y todos los que no obedecen el Evangelio de Dios, dice la palabra de Dios, que le espera la condenación eterna. Que el Señor os bendiga, y espero y deseo que lo que os he compartido hoy sea de mucha bendición para vuestra vida y firmeza en nuestro caminar en Cristo Jesús, que tenemos por delante, hasta que el Señor nos llame o venga Jesucristo. Un abrazo muy fuerte.